Hola a todos. Hola a todos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos los colegas presentes a esta reunión. Mi nombre es Pastor Galicia, médico ginecobstetra y Chief Medical Officer de Laboratorios Leti. Para Laboratorios Leti, el gran laboratorio de Venezuela y sus empresas hermanas, genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrolet, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad COMAC de la tarde de hoy. Para coordinar esta actividad, tengo el enorme placer de presentar a un gran amigo, exalumno de mi posgrado, al doctor José Francisco Sarmiento. El doctor José Francisco Sarmiento es médico ginecobstetra egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. También tiene un fellow de histeroscopia. Es actualmente jefe de la maternidad o servicio de ginecobstetricia 2 del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda y actualmente docente de pregrado y posgrado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Con José Francisco vamos a iniciar la actividad y ya les va a brindar algunas palabras. José Francisco, los micrófonos son tuyos. Hola, muy buenas tardes. Feliz tarde para todos. Hoy miércoles, bendecida para todos. Gracias a mi querido y estimado maestro, Pastor Galicia, con quien tengo el honor de compartir hoy. Igualmente, quiero agradecer a Laboratorios Leti por el apoyo para esta actividad de la Comisión de Actividad Académica del posgrado de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto. También al capítulo centro-occidental de la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, también nuestro querido Hospital Universitario Antonio María Pineda y al posgrado de Obstetricia y Ginecología de aquí. Por supuesto, muy complacido y agradecido por la tarde de hoy, a nuestro apreciado y querido invitado, también egresado de esta casa de estudio, con quien tendremos el honor de compartir y aprender tópicos hoy relacionados con la amenaza de parto pretérmino. Es el doctor Carlos Eduardo Villegas. Carlos es médico cirujano egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, así como su posgrado en la especialidad de ginecología y obstetricia fue realizado aquí, en Barquisimeto, en la UCLA. También tiene la subespecialidad de perinatología de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es adjunto de perinatología del Hospital Universitario y es coordinador académico del posgrado de perinatología en el Hospital Universitario de Caracas. Pues sin más preámbulo y agradecido de antemano, estaremos aquí para ustedes. Vamos a escuchar todas las dudas acerca de los factores de los factores predictivos para la amenaza de parto prematuro, la forma de diagnosticarlo y la forma de tratarlo, que el doctor Carlos Eduardo pues hoy nos va a ampliar sobre eso. Estaremos atentos para todas sus preguntas al final de la conferencia para hacérselas llegar y ser respondida por nuestro querido invitado. Un abrazo y bueno, bienvenido. Le cedemos al doctor Carlos Eduardo Villegas los micrófonos el día y la tarde de hoy. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, doctor José Francisco. Agradecido por esta cordial invitación y volver a mi casa, que me formó como médico y luego como especialista en ginecología y obstetricia. Y bueno, también tuve la oportunidad de hacer un curso de ampliación en medicina crítica en este hospital. Y pues para mí es un orgullo, a pesar de la pandemia, pues nos permite esta nueva plataforma conectarnos y vernos y compartir un rato. Y bueno, agradecido enormemente ver a todos mis profesores allí, pues para mí es un orgullo y un placer pues volver y estar con ustedes. Gracias a la sociedad, al capítulo Centro Occidental por la invitación, a Laboratorios Leti por prestar la colaboración y bueno, espero que toda esta información pues les sirva para su práctica clínica diaria. Creo que no tengo activo la posibilidad de compartir pantalla. Está bloqueado. Listo, doctor, ahora sí. Listo. Ok.
Me avisan si se ve la pantalla completa. Perfectamente, doctor. Bueno, pienso que en 40 minutos vamos a tratar de desarrollar un tema que podemos durar todo un día y semanas conversando sobre un tema tan importante como es el parto pretérmino, y que a pesar de que existen diferentes estrategias, pues sigue siendo un problema de la obstetricia moderna que no hemos podido resolver. Comienzo diciendo que no tengo ningún conflicto de interés y que todo lo que voy a conversar hoy es netamente académico. Y bueno, espero que al final de esta actividad podamos conocer cuál es la incidencia de parto pretérmino, podamos identificar cuáles son los factores predictores del parto pretérmino, y luego, una vez que nosotros podemos identificar esa paciente que tiene un alto riesgo de parto pretérmino, pues establecer alguna estrategia de prevención para disminuir ese riesgo y tratar de llevar ese embarazo a feliz término, lo más cercano al término posible. Y por último, pues daremos unos algoritmos y unos tips de manejo final para que se lleven a casa y pues puedan aplicar en su práctica clínica diaria. Epidemiológicamente o desde el punto de vista mundial, aproximadamente nacen unos 15 millones de niños prematuros anualmente, y sigue siendo la prematuridad una principal causa de mortalidad en menores de 5 años, más o menos 1 millón de muertes por año relacionadas con este problema. La tasa de parto pretérmino a nivel mundial oscila entre 5 y 18%, y eso va a depender de los diferentes países. Hay países tan pobres que puede llegar a las tasas mucho más del 18%, pero hay países mucho más desarrollados que pueden tener tasas inclusive mucho más bajo que el 5%. 3/4 partes de estas causas que producen el parto pretérmino son prevenibles. Vean esto, que 60% del parto pretérmino ocurre en países en vías de desarrollo, como por ejemplo África o Asia submeridional. 12% ocurre en aquellos países donde sus ingresos son bajos, y solo 9% en países más desarrollados o con altos ingresos, y que en los últimos 20 años pues no hemos podido lograr disminuir esa tasa de parto pretérmino, en lugar que esto va aumentando cada día más. En Venezuela, pues esto no escapa de la tasa de parto pretérmino a nivel mundial. Según el último boletín que fue publicado por el Ministerio para el Poder Popular de la Salud en el 2016, nuestra tasa de parto pretérmino está entre el 10 y el 14% por cada 1.000 nacidos vivos, y que aproximadamente un 70% de esas causas de muertes neonatales están asociadas con partos pretérminos, donde hacen complicaciones como sepsis, síndrome de distrés respiratorio por membrana hialina, infecciones como tipo neumonía, y la prematuridad también es una causa bastante importante de esas muertes neonatales. Fíjense un tip muy importante, este es un estudio algo viejo, pero todavía sigue vigente. En nuestro hospital universitario de Caracas, la sobrevida, según el peso a nacer y según la edad gestacional, que nos va a garantizar más allá del 50% de éxito, es después de los 1.500 gramos y después de las 34 semanas. Entonces aquí le dejo un tip bien importante. Nosotros como obstetras y como encargados de la salud materna y fetal, pues debemos conocer cuál es nuestra tasa de sobrevida según las semanas de gestación y según el peso en nuestra terapia intensiva neonatal, porque de eso va a depender la aplicación de diferentes protocolos y estrategias, y nosotros podemos decir con base que un bebé que pueda nacer después de las, por ejemplo, 34 semanas, que pese más de 2 kilos, pues probablemente más del 90% va a salir a su casa y va a constituir pues parte de la familia. Entonces, esto es importantísimo conocerlo, habrá que actualizar estos datos, pero fíjense que en el hospital todo recién nacido, más de 1,5 kilos y con más de 34 semanas, pues la tasa de sobrevida supera al 80%. Probablemente en el hospital universitario estas tasas allá en Barquisimeto pues han mejorado un poco más, y bueno, a lo mejor recién nacidos por encima de 1 kilo y por encima de las 30 semanas, pues la tasa de sobrevida es con mucho más éxito. Para definir parto pretérmino, no es más que cualquier nacimiento que ocurre antes de las 37 semanas, y esto ocurre entre el 7 y el 12% de todas las gestaciones.
65% del parto pretérmino es espontáneo y el 40% está asociado, no está asociado a ruptura prematura de membrana, solo un 25% está asociado a ruptura prematura de membrana y vemos que un 35% es ese parto pretérmino iatrogénico, que por alguna causa materna o alguna condición fetal hay que interrumpirlo antes del tiempo. Aquí engloba pues lo que es la preeclampsia, engloban las diabéticas o algún deterioro hemodinámico que pueda estar complicando ese feto y que por alguna causa pues hay que interrumpirlo antes del tiempo. Para la Organización Mundial de la Salud, el parto pretérmino se divide en tardío, cuando es más de las 34 semanas, pero menos de las 37 semanas, y esto representa el 2% de los partos pretérminos y está relacionado más con estilos de vida, porque a veces la mamá está cansada, está saturada de estar embarazada, tiene una lordosis pronunciada y le da mucha lumbalgia, o ya no puede dormir. Entonces muchas veces hacen hincapié para finalizar el embarazo y vean que la causa de ese nacimiento pretérmino probablemente está relacionado con el estilo de vida. Cuando los partos pretérminos son extremos o severos, que representan el 0,1% menores de 31 semanas, las causas principales son de infección. Y aquí es donde probablemente nosotros podemos intervenir y podemos mejorar las estrategias de predicción y de tratamiento para disminuir este parto pretérmino menos de las 32 semanas. Y sigue siendo la sobredistensión uterina por polihidramnios, fetos grandes para la edad gestacional, embarazos múltiples de cualquier orden, como causas responsables del parto pretérmino espontáneo. Fíjense aquí que este cuadro habla que el 70% de las causas de parto pretérmino, como se lo dije anteriormente, son de origen espontáneo, donde los procesos infecciosos, y hoy en día se está hablando no solo de la identificación de microorganismos en la cavidad amniótica, sino que hay inflamación sin identificación de microorganismos. Esto es lo que llaman inflamación estéril. Entonces, esto también es importantísimo, que no solo los procesos infecciosos, porque a veces vemos laboratorios, PCR normales, la paciente sigue en parto pretérmino y nosotros pensamos que, bueno, como no tiene ninguna causa infecciosa, probablemente eso no es el origen de la amenaza o del parto pretérmino. Y vean que la inflamación representa el 60% de las causas de parto pretérmino y a veces nosotros, por ejemplo, hacemos un procedimiento invasivo para ver el líquido amniótico y no encontramos ninguno, no aislamos ningún microorganismo. Pero existen ciertas citoquinas proinflamatorias que pueden producir contracciones uterinas. Pues la ruptura prematura de membranas espontáneas sigue siendo una causa importante de parto pretérmino, el embarazo múltiple, la incompetencia cervical, las hemorragias anteparto, el estrés, la malnutrición. Y dentro de las causas iatrogénicas, como se lo dije, 30% están debidas a estos tres flagelos bastante importantes, como es la hipertensión, la diabetes gestacional y el retardo del crecimiento intrauterino, o como hoy se denomina crecimiento fetal restringido. Hoy en día, en lugar de uno identificar una causa como origen de ese parto pretérmino, hoy se habla más que todo del síndrome de parto pretérmino, que son múltiples causas que engloban una vía final común, que es producir contracciones, finalmente la dilatación cervical y por último la expulsión de ese feto. Entonces ven que hay muchas causas, todas pueden converger en una misma paciente o pueden converger 2 o 3 en una misma, pero vean que hay diferentes como la isquemia, la infección, causa genética, factor alérgico, enfermedad cervical, la insuficiencia placentaria, la declinación de la acción de progesterona. Entonces hoy tenemos que hablar más que todo es de un síndrome de parto pretérmino en lugar de parto pretérmino. Y esto es lo que hablan hoy, es que la etiología del parto pretérmino es multifactorial. Ya no se le asocia a solamente procesos infecciosos, sino que están mancomunadamente cabalgando varias causas para que ese feto pueda, o para que esa madre pueda desencadenar un parto pretérmino antes del tiempo. Como estamos hablando anteriormente, la infección intraamniótica produce el 40% del parto pretérmino, porque el 60% restante la produce la inflamación intraamniótica. Dentro de la infección intraamniótica, la bacteriuria sintomática y las infecciones del tracto urinario y las causas extraobstétricas, como la neumonía, son las principales causas de infección intraamniótica. Y vean que la infección puede ser estéril o no estéril. Ya lo de no estéril, ya se los expliqué, que es la inflamación intraamniótica no estéril, que es el término que nosotros estamos manejando actualmente. Y
desencadenar a nivel del feto una serie de respuestas inmunológicas y puede darnos activación del sistema inmunológico fetal y puede dar hallazgos ecográficos subjetivos de que sin hacer un procedimiento invasivo nosotros podamos sospechar que hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fetal. Pues la clasificación, la causa más común de infección intraamniótica es la ascendente, donde también puede existir hematógena y iatrogénica por siembras por retrógrado, es decir, de las trompas hacia la cavidad uterina, y se clasifica de acuerdo a dónde está la infección cervical, es la principal. Luego, si invade más allá del cervix y de las membranas, pues infecta el corion y la decidua y produce una deciduitis. Luego, si invade la cavidad amniótica del líquido, produce una infección intraamniótica. Y ya el estadio 4 es cuando hay una infección fetal, que eso representa aproximadamente el 30%. Dentro de los microorganismos responsables de esto está el Mycoplasma homini, el Ureoplasma aureoliaticum, el Bacteroides, la Gardnerella y el Pectostreptococcus. Fíjense que la gran mayoría de esos gérmenes son flora vaginal normal. Y esto es lo que le estaba hablando anteriormente. Nosotros, claro, para hacer el diagnóstico de un síndrome de respuesta inflamatoria fetal, hay que hacer un procedimiento invasivo y determinar el número o el nivel de interleuquina 6 para poder decir que ese feto tiene una inflamación o un síndrome de respuesta inflamatoria. Pero fíjense que hay bastantes hallazgos ecográficos sin llegar a hacer un procedimiento invasivo, porque la era actual es hacer lo menos invasivo posible y poder establecer diagnósticos mucho más cercanos sin realizar un procedimiento. Entonces vean que el slush o lo que llaman el barro biliar es pues un parámetro ecográfico que nos puede plantear que esté estableciendo un síndrome de respuesta inflamatoria. Si nosotros medimos el volumen del timo y lo buscamos en la tabla según edad gestacional, todo perímetro por debajo de 5, pues se considera que el timo está pequeño y eso puede ser un marcador de ese síndrome. Recuerden que el timo hay una respuesta inmunológica bastante importante en las primeras etapas de la vida y que si está alterado, pues puede producir hipoplasia o disminución del tamaño. El oligohidranio también puede producir una causa de síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Si nosotros vemos el volumen de las glándulas suprarrenales cuando son más del 50%, también es una parte subjetiva de síndrome de respuesta inflamatoria y una serie de cambios hemodinámicos que nosotros evaluamos cuando hacemos la evaluación funcional del corazón y nosotros vemos que el aumento del coeficiente EA son ondas que evalúan la diástole, la función diastólica, y nosotros vemos que en prenatalmente la onda E es menor que la onda A. Cuando hay un proceso inflamatorio, pues ese coeficiente puede alterarse y puede aumentar la onda E y disminuir la onda A, o alteraciones del índice de rendimiento cardíaco, que también nos puede hablar de disfunción miocárdica, sistólica y diastólica. Entonces hay diferentes parámetros ecográficos que nosotros podemos ver y evidenciar para poder hacer este diagnóstico sin llegar a un procedimiento invasivo. Entonces, entrando en materia, nosotros queremos hacer medidas de prevención en parto pretérmino. Y nosotros podemos hacer prevención primaria cuando nosotros identificamos esos factores de riesgo y podemos intervenir sobre ellos para que no ocurra una enfermedad. La prevención secundaria es aquella que una vez establecido el parto pretérmino, pues nosotros ayudamos a que ese feto pues, pueda mantenerse dentro del útero materno y damos una serie de estrategias para evitar que ese feto, por ejemplo, pueda tener infección, pueda ser más susceptible de parálisis cerebral, pueda disminuir el riesgo de distrés respiratorio, de enterocolitis necrotizante, aplicando diferentes estrategias que hoy no vamos a conversar de ellas, vamos a ubicarnos más que todo a la prevención primaria. Y la prevención terciaria es una vez que ya nace ese feto, pues nosotros debemos hacer todas las intervenciones para que no queden secuelas o queden problemas posteriormente. Fíjense que si nosotros hacemos una intervención y un tamizaje oportuno, podemos prevenir aproximadamente el 44% del parto preterno. Entonces, dentro de una de las estrategias o de los métodos de predicción que nosotros tenemos para parto preterno, eso está bien sustentado, es la historia obstétrica o clínica. Fíjense en este diagrama donde nosotros podemos ver que mientras más cerca, es decir, más cerca a las 20 o a las 23 semanas esté el parto pretérmino, pues mucho más riesgo va a tener esa madre en un próximo embarazo de volver a presentar un parto pretérmino. Esto lo hacen en comparación con una nulípara, porque una nulípara puede o no tener
más o menos el riesgo de presentar parto pretérmino. Entonces, vean que mientras más se acerca, mientras más el parto pretérmino es más cercano al término, menos probabilidad en un próximo embarazo de volverlo a tener. Si nosotros tenemos 2 partos pretérminos entre las 16 o 30 semanas, nosotros tenemos hasta 20 veces más riesgo de que esa mamá vuelva a tener un parto pretérmino en el próximo embarazo. Y si nosotros tenemos 2 partos pretérminos entre las 16 y 30 semanas y tuvo uno a término después de las 37, tiene aproximadamente 10 veces de riesgo de tener parto pretérmino. Entonces, y si esa madre no tuvo ningún parto pretérmino en su embarazo, fíjense que tiene un factor protector porque está debajo de 1 y probablemente en su futuro embarazo no va a tener parto pretérmino. Fíjense que solo con la historia obstétrica nosotros podemos detectar un 33% para una tasa de falsos positivos del 10%. Y mientras más se incremente, pues ya para, si tiene 2, será 66, y si tiene 3, pues va a tener casi un 100% de riesgo de parto pretérmino en el otro embarazo. Fíjense que si tiene vaginosis bacteriana, tiene 2 a 6 veces más riesgo. Si tiene bacteriuria asintomática, tiene 2 veces más riesgo. Recuerden que la bacteriuria asintomática se diagnostica solo con urocultivo. Así en un examen de orina esté normal y usted le hace un urocultivo y está positivo, usted debe tratar porque eso es una bacteriuria asintomática. Y recuerde que el 25% de esas bacteriurias pueden avanzar a una pielonefritis aguda. El tabaquismo y el alcohol, fíjate, el consumo de estas sustancias pueden aumentar hasta 2 o 3 veces el riesgo de tener parto pretérmino. Solo por ser de raza negra tiene 5 veces más riesgo. Las edades extremas tienen mucho más riesgo. Las pacientes obesas tienen el doble de presentar riesgo de parto pretérmino. Y fíjense que si tenemos un embarazo múltiple doble, el riesgo es 50% de tener parto pretérmino. Pero si tienen más de 3 embarazos, es decir, un embarazo múltiple, triple o cuádruple, pues el riesgo está en el orden del 100% del embarazo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer al iniciar un control prenatal es identificar esos factores de riesgo y qué paciente es susceptible a presentar un parto pretérmino en la evolución de su control prenatal. Muchas veces nos dicen, pero es que estamos en el hospital donde no hay recursos o estamos lo más lejos de la ciudad, pero fíjense que nosotros solo viendo factores de riesgo, nosotros podemos detectar 33% de parto pretérmino. Entonces, esto es una parte sumamente importante que debemos tomar en cuenta y así debe comenzar nuestra historia obstétrica y perinatal. Una de las cosas que está tomando mucho mayor auge ahora es medir la longitud cervical o lo que se conocen como cervicometría. Es uno de los métodos de predicción por ultrasonografía que más especificidad tiene. Fíjense que nosotros tenemos que hacer la vía que se utiliza más que todo es por vía vaginal. Nosotros debemos tener la vejiga vacía, usar un transductor vaginal, colocar el transductor en el fornix anterior sin hacer mucha compresión. Recuérdense que el cuello uterino es dinámico y que él se mueve de acuerdo al tiempo que usted dura, y usted debe hacer una cervicometría en menos de 3 minutos o entre 3 y 5 minutos para evitar esos cambios de la consistencia. Debemos identificar en ese corte que nosotros hagamos, tenemos que hacer un corte medio sagital del cuello, ampliar esa imagen lo más posible. A las pautas o la ISUO recomienda 75%, y debemos identificar el orificio cervical interno, debemos identificar el canal endocervical y el orificio cervical interno. Y nosotros debemos hacer 3 medidas y tomar la medida más. ¿Cómo se debe medir? Se debe medir desde el orificio cervical interno al orificio cervical externo. ¿A quiénes se le hace cervicometría? Todas las pacientes gestantes, independientemente si son embarazos simples o múltiples. Todas tienen que tener una cervicometría. Se recomienda que las pacientes de bajo riesgo se hagan entre 18 y 24 semanas y las de alto riesgo se hagan entre 16 y 24 semanas. Como mensaje, todas gestantes entre 16 y 24 semanas, independiente de si es simple o múltiple, y si tuvo el antecedente o no, debe hacer una cervicometría, preferiblemente por vía transvaginal. Muchas veces no queremos invadir mucho a la paciente, o bueno, tenemos la consulta full, también por vía transabdominal, pero ahí necesita la vejiga llena para poder ver mejor
las estructuras que identifiquen el canal endocervical, y entonces también podemos hacer cervicometría. Pero si usted consigue un cuello corto por vía transvaginal o transperineal, usted tiene que hacer una vía transvaginal o endocavitaria para poder establecer o plantear el diagnóstico de un cuello corto. ¿Qué es un cuello corto? Porque nosotros con la longitud cervical lo que vamos a detectar es cuello corto. El cuello corto es un cuello menor de 25 milímetros que se utiliza por vía transvaginal, o que sea, es decir, el punto de corte es 25. Todo cuello menor de 25 se considera corto, así sea embarazo simple o múltiple. Entonces, para su caso, usted debe llevarse que todo cuello por encima de 25 milímetros, también independientemente que sea embarazo simple o gemelar, o que tenga o no riesgo de parto pretérmino, o que tenga antecedentes o no de parto pretérmino. Hoy están tratando de cambiar este punto de corte, y muchos papers hablan de que nulíparas con cuellos por debajo de 25 no son candidatas a tratamiento o a prevención, sino que tienen que ser por debajo de 20 milímetros, aunque hasta ahora no hay las pautas establecidas, pero vean que probablemente esto va a cambiar. Para la casa, entonces 25 milímetros. Fíjense que la longitud cervical tiene una sensibilidad que no llega al 70%, pero tiene una especificidad sumamente alta, casi del 100%. Quiere decir que toda mujer con un cuello mayor de 25 milímetros probablemente no va a desarrollar parto pretérmino en el embarazo. Pero una mujer con cuello por debajo de 25 probablemente va a tener un 68% de probabilidad, o un 42% de probabilidad de tener un parto pretérmino en el embarazo. Todo cuello corto menor de 25 tiene un coeficiente de probabilidad, es decir, que esa mujer tiene 4.8 veces más riesgo que una mujer que tiene un cuello por encima de 25 de tener un parto pretérmino. Hay otra cosa que se está utilizando, que es la embudización, o lo que anteriormente se llamaba funneling. Esto es otro método que en combinación con la cervicometría también nos puede llegar a predecir parto pretérmino. Para nosotros hablar de funneling tiene que haber una embudización del orificio cervical interno, y tiene que haber una medida de esa distancia que sea mayor de 5 milímetros. Es decir, para que pueda llamarse embudización, esa distancia del orificio cervical debe ser mayor de 5 milímetros. Y fíjense que un cuello corto con un orificio cervical mayor de 5 milímetros tiene una sensibilidad para parto pretérmino del 86%. Hay otra estrategia que se utiliza también, que es medir el porcentaje de embudización. Con esa misma imagen medio sagital del cuello, se aumenta la imagen un 75%, y nosotros vamos a identificar tres áreas importantes. Vamos a trazar una línea a lo que corresponde el orificio cervical interno, luego y vamos a medir desde la mitad de esa línea que trazamos hasta la embudización o el vértice de ese embudo, y a eso lo llamaremos A. Y luego vamos a medir desde esa embudización hasta el orificio cervical interno, lo vamos a llamar B. Y vamos a aplicar esta fórmula, que A entre A más B por 100, y eso nos va a dar el porcentaje de embudización. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque fíjense que funneling mayor del 40% tienen riesgo de parto pretérmino, pero si un cuello está corto y tiene funneling, hasta el 100% pueden tener parto pretérmino antes del 35%, de las 35 semanas. Si un cuello no está corto ni está funnelizado, no hay riesgo de parto pretérmino en las próximas, en el embarazo. Hay diferentes formas de embudización. Fíjense que lo normal es en forma de T, donde no hay embudización de ese cuello. También puede haber embudización en forma de B, embudización en forma de Y, o embudización en forma de U, donde hay protrusión de las membranas corioamnióticas hacia ese canal endocervical. Y fíjense que lo que queda aquí es de cuello funcional. Probablemente, si no se hacen las estrategias necesarias, las pacientes con funneling en tipo B van a terminar en un parto pretérmino. Esta revisión sistemática, que incluyó un grupo de mujeres,
con unos 322 artículos, 2.558 mujeres, vieron estudios que fueron desde 1980 hasta el 2006, y lo que hicieron fue medir la longitud cervical por vía transvaginal, y ellos determinaron que longitud cervical por debajo de 25 milímetros como predictor de parto pretérmino ante las 35 semanas. Fíjense que si esa identificación es por debajo de las 20 semanas, tiene 4.3 veces riesgo de presentar parto pretérmino. Si está entre las 20 y las 24, tiene 2.7 veces. Y si ese cuello corto está entre las 24 o más allá, tiene un riesgo hasta de 4 veces más de presentar parto pretérmino. Las mujeres con antecedente de parto pretérmino y cuello corto antes de las 20 semanas, fíjense que tienen 11 veces de presentar parto pretérmino en el próximo embarazo. Disculpa, Carlos. Hay una imagen en la pantalla que creemos que viene de tu propia computadora que se está interponiendo en la imagen que estamos grabando. Ok, voy a dejar de compartir y voy otra vez. Por favor, disculpa. Ajá. Y vuelve a compartir. Deja de compartir del todo. Okay. ¿Okay? Yo no sé si esa imagen la ves tú allí. Ok, sí, ahora sí. vuelve a compartir tu sí, pantalla. Yo la estoy viendo. Perfecto, ya no se está viendo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Ok, chévere. Gracias a ustedes. Miren esta revisión sistemática y metaanálisis donde ellos trataron de ver la longitud cervical por vía transvaginal como predictor de parto pretérmino espontáneo, pero en embarazos múltiples. Ellos revisaron aproximadamente 21 artículos con unas 3.523 mujeres, y lo que vieron fue la longitud cervical entre las 20 y las 24 semanas, y fíjense que toda longitud cervical por debajo de 25 milímetros tiene 9.6 veces, es decir, casi 10 veces el riesgo de presentar parto pretérmino antes de las 28 semanas. Y que esto determinó una especificidad muy alta, como la vimos anteriormente, el 97%. Por lo tanto, lo que quiero traer con estos estudios es que el punto de corte es menos de 25, independientemente para embarazos simple o múltiple, y que esto tiene un riesgo bastante importante de presentar parto pretérmino antes de las 35 semanas. Otro método de predicción de parto pretérmino es el ángulo uterocervical, que no es más que nosotros hacemos también por vía transvaginal. Nosotros lo que hacemos es conseguir un corte medio sagital del cuello uterino, ampliar la imagen más o menos a 75% y trazamos una primera línea que pase por el borde anterior de la pared uterina hasta el orificio cervical interno. Y luego tratamos una línea que incide con esa otra línea como si fuera una cervicometría. Y ahí vamos a obtener un ángulo. Ese ángulo, mientras más cerrado esté, menos riesgo de parto pretérmino tiene esa paciente. Pero mientras más abierto esté el ángulo, pues hay más riesgo de presentar parto pretérmino. Fíjense que ángulos uterocervicales mayores de 95 grados tiene un riesgo de parto pretérmino antes de las 37 semanas del 80%, pero ángulos mayores a 105 tiene hasta 81% de presentar parto pretérmino antes de las 34 semanas. Entonces, el punto de corte normal para embarazo simple es ángulos uterocervicales menores de 95 grados, y para embarazo múltiple es por debajo de 110 grados. Entonces, esto también podría ser una estrategia en combinación con la longitud cervical como método de predicción para parto pretérmino. El doctor Parra Saavedra en Colombia, él trató de explicar que el cuello uterino sufre un proceso de disminución de su suavidad o de su consistencia antes de que se acorte el cuello uterino, y creó un índice que lo llaman índice de consistencia cervical. Él lo que quiso determinar era que este índice tenía mucha mejor predicción de parto pretérmino antes de que se acortara el cuello uterino. Fíjense que en su imagen a la izquierda van a ver un corte medio sagital del cuello uterino ampliado, donde hizo una cervicometría, es decir, midió desde el orificio cervical interno al externo, y luego lo que hizo fue una compresión de ese cuello uterino, y vean que la longitud anteroposterior disminuyó.
Entonces, él lo que hizo fue medir esa esa longitud anteroposterior en el cuello normal y en el cuello con compresión. Y determinó una fórmula, que es la que ustedes ven en el cuadro a la derecha inferior, donde puso AP', que es la medida del diámetro, de la longitud anteroposterior del cuello cuando se comprime, entre la longitud posterior del cuello normal y la multiplicó por 100. Es lo que quiso determinar aquí, es que los cuellos se reblandecen mucho antes que hagan acortamiento cervical, y que índices por debajo de 50% tienen mucho más riesgo de presentar parto pretérmino en las 32, en las 34, en las 36 semanas. Luego surgió un estudio en Barcelona, en España, donde ellos también trataron de replicar este índice de consistencia cervical y la compararon con la longitud cervical. Y ellas pueden ver que para partos para predicción de parto antes de las 37 semanas, mientras menor es el índice cérvico de consistencia cervical, pues mucho más probabilidad de parto pretérmino antes de las 37 semanas. Y antes de las 34 semanas, pues mientras más el cuello el índice esté menor, pues también va a tener más probabilidad. Entonces ahí concluyó que a menor índice de consistencia, mayor será la compresibilidad cervical y por lo tanto tendrá más riesgo de parto pretérmino espontáneo. Hay otras técnicas que se utilizan. Me estás volviendo a salir la imagen esa, pero no sé por qué. No sé si la ven. Sí, es que estamos viendo la imagen y ciertamente no es algo técnico del programa, sino que te está apareciendo a ti. Tal vez mi sugerencia, tal como la vez anterior, es que dejes de compartir del todo la pantalla y nuevamente, si no es mucha molestia, vuelvas a compartir pantalla de nuevo. O moverla, como nos sugieren por acá, moverla con el mouse. Si capturas la imagen y te la llevas hacia una esquina. Si no la puedes capturar. No se puede capturar. Entonces, bueno, deja de compartir del todo la pantalla, por favor. Y vuelve a ingresar. Ajá, y ahora nuevamente, por favor, vuelve a compartir pantalla. Creo que es cuando yo muevo el mouse y veo algo arriba que toco, no sé. Ok, eso. Listo, Carlos, buenísimo. Okay, gracias. No voy a mover el puntero a ver. Existen otras técnicas, pues por supuesto que necesitan... Eso es cuando está moviendo el puntero. Sí. Existen otras técnicas que nosotros podemos utilizar para predecir parto pretérmino, pero que son técnicas que son un poquito, necesitan mayor curva de aprendizaje, necesitan mucho más tecnología y pues realmente no son reproducibles a la población porque generan mucho más gastos. Entonces, uno es la textura cervical o el Quantus. El Quantus es una estrategia que se utilizó para ver madurez pulmonar y pues ellos también quisieron utilizar esta técnica para ver las características del cuello cervical, es decir, la textura, y poder compararla con una serie de imágenes, aproximadamente unas 2000 imágenes que están en ese software. Tú mandas esa área de ese cuello cervical que está más cerca al transductor, la mandas al programa y el programa te va a decir, mira, según la cantidad de gránulos que tiene esa imagen que me mandaste, pues este cuello pues corresponde a un cuello mucho más blando de 39 o 36 semanas. Entonces es una técnica que también nos ayuda a predecir pues el riesgo de parto pretérmino. Pero como les digo, necesitan unas curvas de aprendizaje, necesitan un software que es bastante costoso y pues no va a ser reproducible para nuestra población. Una cosa que se está utilizando hoy, yo les hablé del índice de consistencia cervical, más o menos no es parecido, pero tiene como la misma finalidad de lo que es la elastografía cervical. La elastografía cervical lo que trata de determinar es qué cuello está más blando. Recuerden que el cuello uterino primero se reblandece y luego se acorta. Entonces, si nosotros tenemos pesquisa mucho antes de que el cuello se acorte, pues mejor intervención podemos tener o mejor seguimiento podemos hacerle a ese paciente. Entonces, también es un software donde nosotros, esto nos da una escala de colores. Cuando se torna más hacia los rojos son cuellos más duros y cuando está más blando
¿ok? Con más agua, entonces probablemente un cuello más reblandecido y va a tener probablemente en unos días o en una semana acortado y va a tener riesgo de parto pretérmino. La volumetría cervical también se ha utilizado, volúmenes por debajo de 30 cc pues tienen más riesgo de parto pretérmino, y algo que se utiliza es el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, no para predecir parto pretérmino como tal, sino para aquellas pacientes que tienen alto riesgo de tener un parto pretérmino iatrogénico por desarrollo de preeclampsia, y que nosotros cuando detectamos el índice de pulsatilidad por encima del P95 para la edad gestacional, más una serie de parámetros que nosotros debemos evaluar, pues si nos da alto riesgo, nosotros podemos intervenir y tratar de disminuir esa probabilidad que esa paciente en un futuro de su embarazo o después de o antes de las 32 semanas tenga un parto pretérmino iatrogénico por una preeclampsia. Existen también marcadores bioquímicos como por ejemplo la fibronectina, el estriol salival, los niveles de interleuquina 6. Hoy en día hay unos test que tienen mucha vanguardia, como es el Actimpartus, el PartoSure. La fibronectina pues no se utiliza actualmente como estrategia de screening para parto pretérmino. Y hoy más que todo lo que se está utilizando es el antipartus, que lamentablemente pues en nuestro país, en los centros públicos, no contamos con estas herramientas, pero sí contamos con la herramienta ecográfica en algunos centros y podemos utilizarla porque sigue siendo la longitud cervical una estrategia con bastante especificidad para predicción de parto pretérmino. Entonces, para que sepan que el antiparto detecta la proteína transportadora 1 del factor de crecimiento similar a la insulina, tiene un valor predictivo negativo del 98%, es decir, que cuando salga negativa no tiene parto pretérmino. Y esto es muy importante porque recuerden que la fibronectina se va a ver alterada con el semen, con la sangre, con los fluidos. En cambio, esto no. Si usted tiene una paciente que tuvo relaciones sexuales o que tiene orina o que está sangrando, pues no va a alterar la positividad o la negatividad de la prueba. Es una prueba rápida, se utiliza también para detectar riesgo inminente de parto pretérmino con o sin RPM. Fíjense en este estudio que ellos hablan, ellos tienen unas buenas tasas de sensibilidad cercanas al 90%, con unas tasas de especificidad pues cercanas casi al 100% y con valores predictivos bastante altos, que quiere decir que si una prueba está negativa, probablemente esa paciente no tiene parto pretérmino. Y si está positiva, pues va a tener, probablemente sí tiene parto pretérmino. Hoy en día lo que se está hablando es que nosotros debemos hacer la evaluación multiparamétrica, donde nosotros evaluamos, mientras más parámetros nosotros adicionemos, más tasa de detección vamos a tener. Entonces existen diferentes calculadoras en la web totalmente gratuita. Por ejemplo, esta es una de las más utilizadas, esta es de la Fetal Medicine Foundation de Londres, donde ellos quieren determinar el riesgo de parto pretérmino espontáneo antes de las 34 semanas, pide variables epidemiológicas como la edad, la estatura, el origen, el método de y si tuvo los antecedentes de parto pretérmino, y él nos va a detectar el riesgo que tiene esa paciente. Doctor Pastor. Buenas, parece que tuvimos un inconveniente técnico con el doctor Villegas. Vamos a recuperar su señal. Permítanme unos segundos para localizar al colega. Mientras tanto, ¿quieres vas llamando por favor a Carlos? Mientras tanto, recordarles a los presentes que esta actividad está siendo grabada y una vez finalizada será publicada, colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti para que tengan a bien pues seguirnos y activar las notificaciones y puedan estar al tanto no solamente de estas, sino de todas nuestras actividades de educación médica continua. De la misma manera, recordarles que al finalizar, una vez que recuperemos al doctor Villegas y al finalizar su conferencia, pues daremos inicio a la parte de discusión de preguntas, así que les recordamos, por favor, vayan haciendo sus preguntas por medio del chat. Ya recuperamos al doctor Villegas, ya le vamos a activar su micrófono y recordarles, como les decía, bueno, una vez terminada la conferencia del doctor Villegas, vamos a dar inicio a la parte de discusión.
Carlos, ¿puedes activar tu audio, por favor? Aquí con la invitación que te estoy pasando. No, creo que se quedó congelado otra vez, doctor Pastor. Ah, caramba. Bueno, cosas que pasan en nuestro país en la actualidad. Se volvió a caer. Ay, Santo Cristo. De Maiquetía. No, doctor Carlos, sí está activo. ¿Estás activo, ok. Carlos? ¿Estás activo? Ok. Continúa. Bueno, le estaba hablando que existen diferentes calculadoras que nosotros podemos utilizar para unir diferentes variables y poder tener mayor predicción. Les decía que esta es la calculadora del Reino Unido, de la Fetal Medicine Foundation, donde solo por riesgo obstétrico o por historia clínica nosotros podemos determinar el riesgo de parto pretérmino antes de las 34 semanas. Igualmente, por medida de longitud cervical, nosotros podemos determinar el riesgo que tiene de desarrollar parto pretérmino antes de las 28, 31, 34 semanas, y esto nos va a decir cuánto es la probabilidad de que tiene de tener parto pretérmino antes de del término posible. Entonces no existe ningún test perfecto. El mejor test disponible hasta ahora que está validado es la ultrasonido cervical, o sea, la cervicometría. Un tercio de las pacientes con test positivo para parto pretérmino termina en parto pretérmino antes de las 35 semanas, y por lo tanto lo que les invito a hacer es la evaluación multiparamétrica, porque esto aumenta la sensibilidad y la especificidad para detectar riesgo de parto pretérmino en pacientes con embarazos menores de 34 semanas. Ahora bien, ¿qué hacemos con todo esto? Porque es importante que luego que hacemos una predicción nosotros podemos tener alguna estrategia para poder prevenir el desarrollo de un parto pretérmino. Entonces, existen diferentes estrategias, como por ejemplo el uso de medicamentos como es la progesterona vaginal. Existen también medicamentos en gel, progesterona en gel, que no se utiliza y no lo hay en el país, o sí se utiliza en otros países, pero en nuestro país no lo hay disponible. Y también está el 17-hidroxicaproato de progesterona, que es la inyección semanal, pero tampoco está disponible. Y según el último estudio PROLOM, pues no ha tenido una evidencia científica de que ayude a reducir el parto pretérmino. Están otras estrategias como es el pesario de Arabin y el cerclaje, que vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa paciente con alto riesgo de parto pretérmino, nosotros podemos utilizar progesterona natural micronizada. Entonces, ¿en quiénes vamos a utilizar progesterona natural micronizada? Vamos a utilizar en aquella paciente que tiene embarazo simple sin antecedente, no se recomienda el uso de progesterona. Una paciente con embarazo simple, con antecedente de parto pretérmino y un cuello mayor de 25, pues se recomienda el uso de progesterona natural. La dosis son 200 miligramos y la vía es preferiblemente por vía vaginal. ¿Y desde cuándo? Desde la pesquisa hasta las 36 semanas de gestación. Así el cuello mejore, usted no le quite la progesterona. Si tiene un embarazo simple y no tiene antecedentes, pero tiene un cuello corto, usted tiene que darle progesterona 200 miligramos por vía vaginal desde la pesquisa hasta las 36 semanas. Si tiene un embarazo simple con antecedentes de parto pretérmino, pues dele progesterona también 200 miligramos vía vaginal desde las 16 o 20 semanas hasta las 36 semanas. Si tiene un embarazo simple con antecedentes de parto pretérmino y cuello corto, aquí le puedo dar dos opciones. O usted usa progesterona natural micronizada y la vigila semanal, y si el cuello se acorta, usted la lleva a un cerclaje, pero si el cuello se mantiene normal o no se acorta, usted la mantiene con progesterona hasta las 36 semanas. Lo ideal es que nosotros seamos lo menos invasivo posible. Recuerde que el cerclaje es un procedimiento que amerita anestesia, que hay riesgo de ruptura prematura de membrana, de sangrado, entonces usted tiene que tratar de evitar en lo menos posible el riesgo de llevar a un procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son los mecanismos de la progesterona? Existen diferentes mecanismos. Uno de ellos es que evita la unión intercelular, es decir, los Jack Junction no permite que haya comunicación entre una célula y otra y no se transmite ese impulso y por lo tanto no hay contracción de una célula a otra. Hay disminución de la síntesis de prostaglandina, reduce la degradación del estroma cervical, modifica la barrera cervical evitando que los gérmenes, porque engrosa el moco y evita que los gérmenes de la vagina lleguen hasta la cavidad uterina, reduce la frecuencia de contracciones en el miometrio, atenúa la respuesta residual, es decir, que es una amplia gama
y está bien estudiada que la progesterona natural micronizada tiene bastante evidencia para ser usada como estrategia primaria de parto pretérmino. Fíjense que reduce 75% de parto pretérmino con cuellos entre 15 y 25 milímetros, reduce 46% cuando es menor de 15 milímetros, disminuye la morbimortalidad perinatal en menos de 35 semanas y tiene una eficacia comparada con el cerclaje cervical. Y tiene una latencia de espera de aproximadamente 3 semanas con el uso de progesterona. Es decir, que usted puede prolongar ese embarazo 3 semanas más con el uso de esta medicación. Este es un estudio que es el óptimo, es un metaanálisis, ¿okay? Donde pueden ver que todo lo que está por debajo de 1 combina diferentes estudios. Dentro de ellos está uno de los estudios, vamos a decirlo así, que empezó esto todo, que fue el del doctor Da Fonseca, el brasileño, donde él pudo determinar que la progesterona tiene un efecto protector o un favor para usarla para disminuir el parto pretérmino. Fíjense que el diamante o la combinación de todos los estudios metaanalíticos está por debajo de 1, es decir, que la progesterona se utiliza como estrategia de prevención para predecir parto pretérmino y que reduce el riesgo en un 44%. En embarazos múltiples, el uso de progesterona, fíjense que Da Fonseca también, él le dio o pudo determinar que tuvo eficacia en disminuir el riesgo de parto pretérmino en embarazos múltiples. Sin embargo, los demás estudios y la combinación de este metaanálisis dice que no estuvo a favor o no está a favor de usar progesterona natural micronizada en embarazos pretérminos, en embarazos múltiples. Este es el estudio original de Da Fonseca, donde él lo que pudo determinar es que las pacientes que usaron progesterona natural micronizada prolongaron el embarazo, es decir, duraron mucho más días que las que no usaron progesterona natural micronizada, y él lo que estableció que mujeres con cuello corto, si se le administra 200 miligramos de progesterona entre las 24 y 34 semanas, reduce hasta en un 44% el riesgo de parto pretérmino antes de las 34 semanas. Allí hay un error y es 44, no 66. Y en embarazos múltiples, el uso de progesterona natural micronizada reduce el parto pretérmino, pero en este estudio no fue estadísticamente significativo para recomendarlo como una estrategia de práctica clínica actual. En cuanto al cerclaje cervical, existen 4 indicaciones para dar cerclaje. Una paciente que tiene incompetencia cervical es responsable del 10% de parto pretérmino. Es toda paciente que tiene 2 o más partos sin contracciones. Cuando hay una longitud por debajo de 15 milímetros en embarazo simple. Cuando hay un acortamiento progresivo de la longitud cervical, es lo que le estaba explicando. Si una paciente tiene antecedente, tiene cuello corto y usted le hace vigilancia semanal usando progesterona, y el cuello en la semana está en 25, 24 la primera vez, luego está en 20, luego está en 18, esa paciente debe ir a un cerclaje cervical de inmediato, ¿ok? Y porque probablemente es refractaria al uso de progesterona natural micronizada. Y hoy en día hablan que 3 o más antecedentes de parto pretérmino deben ir a cerclaje profiláctico entre las 13 y las 16 semanas como indicación individual. En embarazos múltiples, la única indicación que ha tenido evidencia para realizar cerclaje cervical es cuando la longitud cervical es menor de 15 milímetros y el cervix está dilatado más de 10 milímetros de 10 milímetros, el orificio cervical interno. Entonces, eso es donde ha demostrado que tiene beneficio en la reducción de parto pretérmino. En cuanto al pesario cervical, pues los españoles defienden mucho el uso del pesario. El pesario, además de evitar que siga cortándose el cuello, lo que hace es angular y el ángulo uterocervical lo hace mucho más cerrado. Entonces evita el parto pretérmino. En este estudio, lo que ellos tuvieron aleatorizado randomizado, donde hay pacientes con cuellos menores de 25 que tenían entre 18 y 43 años, la llevaron a uso de pesario cervical y ellos lo que pusieron determinar es que tenían más secreción vaginal, aumentaba mucho más, había más, se expulsaba con mucha más frecuencia, por lo tanto ellos no recomendaban el uso del pesario cervical. En
menores de 34 semanas el pesario no disminuyó el parto pretérmino, pero sí en menores de 37 semanas. En embarazos múltiples, los estudios metanalíticos no avalaron el uso, no hubo una reducción significativa del parto pretérmino, por lo tanto ellos no recomendaron que el pesario se use para reducir el riesgo de parto pretérmino. ¿Qué van a llevar a casa para finalizar? Entonces, la cervicometría se le debe hacer a todas las gestantes entre 16 y 24 semanas, preferiblemente por vía transvaginal. Recuerde que puede utilizar la vía transabdominal, pero si usted consigue un cuello corto, debería irlo a corroborar por vía transvaginal. El punto de corte para hablar de cuello corto por ultrasonido es tanto en embarazo simple o múltiple es menor de 25 milímetros. ¿Y qué estrategias va a utilizar? Si usted consigue un embarazo simple con cuellos menores de 25 con antecedente, usted le da progesterona natural micronizada vía vaginal en las noches hasta las 36 semanas. En el embarazo múltiple todavía hay discusión y es controversial. Hay grupos que apoyan el uso de progesterona, hay grupos que no lo apoyan. En cuanto al cerclaje, las únicas indicaciones que yo, como se los dije, es la incompetencia cervical, la longitud cervical menor de 15, la longitud menor de 25 con antecedentes de parto pretérmino y refractariedad a la progesterona. Y en el embarazo múltiple es solo útil cuando es menor de 15 y cuando el cervio está dilatado más, es decir, el orificio cervical interno está dilatado más de 10 milímetros. Y el pesario puede ser una estrategia que se utilice para disminuir el parto pretérmino en embarazo simple, que tengan antecedentes de parto pretérmino y cuello corto, o que hagan que siga acortándose el cuello a pesar del seguimiento. Y en embarazos múltiples, pues el uso de pesario no ha tenido beneficios según la evidencia actual. Este algoritmo, para finalizar, bueno, la cervicometría hay que hacérsela todas entre las 16 y las 24 semanas. Si usted tiene un cuello por encima de 25, pero tiene antecedentes de parto pretérmino, recuerde darle progesterona 200 vía vaginal entre las 16 y las 36. Hace cervicometría semanal por 3 semanas. Si la cervicometría se mantiene, le da progesterona hasta las 36. Si el cuello se acorta, le hace cerclaje, o si usted tiene para usar pesario, úselo. Si la longitud cervical es mayor de 25 y no tiene antecedentes de parto pretérmino, hágale control rutinario. Recuerden que la tasa de especificidad es del 98%. Y si usted tiene un cuello corto menor de 25 sin antecedente, usted le da progesterona 200 vía vaginal entre las 16 y las 36 semanas. Y si usted tiene antecedente, comience con progesterona, hágale cervicometría semanal por 3 semanas. Si usted semanalmente ve que la cervicometría se mantiene, usted déjele la progesterona. Si usted tiene 3 semanas seguidas midiéndole el cuello y se mantiene, sígale la progesterona y aísle la medida del cuello. Ya no la haga semanal, sino cada 2 o 3 semanas. Si se mantiene, pues hágala cada 3 semanas y así sucesivamente. Si usted en las 3 primeras semanas ve que hay un acortamiento progresivo, no dude, quite la progesterona y vaya a cerclaje o a pesario según lo que cuente en su centro asistencial. Muchas gracias y espero que, bueno, esta información pues, les haya servido de bastante, que sea valiosa para la aplicación de la práctica clínica. Gracias a Dios que en nuestro país ya existe progesterona y pues podemos utilizarla. Bueno, mi apreciado y querido doctor Carlos Villegas, agradecido por tan excelente exposición. Por acá por el chat nos están también escribiendo bastante. También quiero agradecer a más de las 230 personas que hasta casi ahorita se están conectadas con nosotros en este importante tema que tú pues bien nos has explicado en la tarde de hoy. Pedimos disculpas pues por las fallas técnicas que son propias del país donde nos encontramos y sin embargo pues retomamos y la audiencia se mantuvo y a lo cual agradecemos bastante. Vamos precisamente por aquí tenemos parte de algunas de las preguntas, Carlos, algunas fueron ya respondidas por ti, pero te voy a hacer brevemente lo que nos hicieron llegar por el privado y a través del chat. ¿De acuerdo?
Okay. ¿Nos puede mencionar la importancia de la cerviciometría como predictor de parto pretérmino? Creo que lo nombraste por allí ya. Sí, definitivamente la cervicometría sigue siendo la estrategia que es más reproducible, que es más económica, que no necesita una curva de aprendizaje tan alta para poder aplicarla. Entonces, y creo que, bueno, muchos centros asistenciales, no voy a hablar de todo porque hay, pero muchos centros cuentan con un ecógrafo y con un transductor endocavitario, y pues sería ideal que toda paciente entre las 16 y las 24 semanas psicometría independientemente de Se nos congeló. Se nos detuvo un momento ahí la respuesta. Bueno, vamos a ver si Carlos nuevamente se conecta. Sigo agradeciendo la audiencia de todos ustedes. También de nuevo, pues, a la plataforma y al apoyo del Laboratorio Leti, en este caso a través de nuestro querido amigo, doctor maestro Pastor Galicia, a la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, capítulo centro-occidental, quien ha estado también apoyando, y por supuesto a nuestra Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, a nuestro querido Hospital Universitario Antonio María Pineda. Por aquí siguen llegando los mensajes de agradecimiento por tan excelente exposición. Vamos a ver si Carlos lo tenemos allí de nuevo para que terminemos de responder las preguntas y despidamos por la tarde de hoy. No sin antes recordarle que estas actividades pues se van a estar llevando a cabo los últimos miércoles de cada mes a cargo de cada uno de los servicios que conformamos el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. O sea que el próximo sería para el miércoles 28 de julio. 28 de julio a cargo del servicio de GO3 de nuestra apreciada, querida doctora Yacine Martínez. Y bueno, continuamos pues en medio de esta pandemia, pues las actividades académicas, reforzando el estudio en cada uno de nuestros colegas y de nuestras instituciones. No sé si creo que perdimos nuevamente a Carlos para hacerle el resto de las pocas preguntas que nos quedaban. Bueno, muchas las resumimos y él fue respondiendo simultáneamente. Sigue conectado bastantes personas. Los saludos nacionales e internacionalmente. Estoy viendo por aquí. Ahí está Carlos de nuevo. Carlos, activa el micrófono. Perfecto, sí, bienvenido de nuevo. Excelente. Carlos, voy rápido con las preguntas porque has explicado muy bien y están agradeciendo eso. Has respondido simultáneamente a medida que van llegando las preguntas. Fíjate que ahorita, por aquí en el privado nos escriben si hay alguna relación de COVID, del coronavirus, con la incidencia o con la aparición de parto pretérmino y si la vacuna pudiera influir en eso también. No sé si tiene alguna información de eso, puede agregar algo. Hasta ahora no hay ninguna evidencia que demuestre que el COVID produce riesgo de parto pretérmino. Probablemente como complicación del distrés respiratorio podría producir acortamiento cervical, y la vacuna hasta ahora tampoco ha demostrado que tenga alguna incidencia sobre el cuello cervical y sobre el parto pretérmino. Valga la cuña, todas las pacientes embarazadas después de las 10 semanas deben vacunarse contra el COVID. Perfecto, muy bien, gracias. En pacientes de riesgo para desarrollar parto prematuro, ¿existen recomendaciones de seguimiento ecográfico transvaginal? Si la primera evaluación del... ¿Cómo? Disculpa. En pacientes con riesgo de desarrollar parto pretérmino, ¿existen recomendaciones de seguimiento ecográfico transvaginal si la primera evaluación del cervix no está corto, pero sí tiene el antecedente? Pues, ¿existe alguna recomendación ecográfica para hacerle a estas pacientes? Esa paciente debería usar progesterona a partir de las 12 semanas y debería ir a una cervicometría entre las 16 y las 24 para decidir.
pero existe eso. Las pautas nos dicen, pacientes con antecedentes de parto pretérmino van a progesterona, y más si tienen 2 o más partos pretérminos, o si son menores de 28 semanas los partos pretérminos anteriores, con mucha más razón, y por supuesto hay que hacerle seguimiento con cervicometría. Perfecto. Aprovecho conectando con esa misma pregunta que nos envía aquí nuestro apreciado y querido maestro, el doctor Alirio Escalona, uno de las manos más valiosas haciendo cerclaje en el hospital, y nos pregunta, ante la falla de progesterona, ¿alguna actualización en el cerclaje? No, deben ir a hacer clases. Si la progesterona no falla, es decir, si, como lo dije, si el cuello se sigue acortando a pesar de progesterona a 200 miligramos, debe ir a hacer clases por la técnica que usted utilice, que McDonald's es la que más se está utilizando, o la que usted tenga mayor experiencia. Perfecto. ¿La progesterona se puede combinar con algún otro tocolítico? La progesterona no es tocolítico, la progesterona es preventivo. Si una paciente tiene contracciones, la progesterona no va a servir. Tiene que darle algún tocolítico, el que usted conozca, el que usted mejor maneje, y bueno, y debe ser por 48 horas. No debe darle tocolítico de mantenimiento. 7 días para la casánifedipina. No, usted en 48 horas debe conseguir la causa y tratarla. Excelente. Y los tocolíticos no son profilácticos, los tocolíticos. No voy a colocarle un tocolítico porque vamos a darle por si acaso. No. Excelente. ¿Alguna estadística o experiencia entre la miomatosis y el parto prematuro? Bueno, son factores de riesgo que están presentes, por supuesto. Si una paciente tiene miomatosis, va a tener riesgo de parto pretérmino, pues. Bueno, mira, creo que ha sido demasiado claro, como siempre, son tus conferencias, que he tenido el gusto de acompañarte varias veces, desde que estabas en posgrado. Y creo que ha estado muy clara, muy buena, como siempre, bien explícita. Están agradeciendo bastante por acá y tu buena exposición. Aprovecho yo también para nuevamente y para finalizar, agradecerte, Carlos, felicitarte, como siempre, tan académico, tan bueno para explicar, y el honor de ser tu colega y compañero de nuestra casa de estudio Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado. También agradecer a toda la audiencia que hasta el momento pues nos está acompañando. Superamos los 230 personas, y esperamos que siga así en lo sucesivo en estas actividades académicas. Agradecer a Laboratorios Leti en la persona del doctor Pastor Galicia, y también a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Capítulo Centro-Occidental, al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto. Y bueno, por mi parte, pues antes de despedirme, quisiera un mensaje final de nuestro expositor para toda la audiencia. Bueno, primero que todo, muy agradecido por la invitación, como lo dije al comienzo. Feliz de volver a verlo, a ver gran parte de mis profesores que contribuyeron en mi como obstetra y también como persona, porque no solamente nos forman como... Creo que se nos detuvo el video en el mensaje final del doctor Carlos. Vamos a ver si lo recuperamos para despedir. No sin antes, pues bueno, invitarlos. Seguimos trabajando acá en el Hospital Central, en los distintos servicios, en el caso del nuestro, con las patologías, los trastornos hematológicos, el HIV, el embarazo y todo esto que requieran para la atención de nuestras embarazadas en medio de este flagelo mundial y nacional que estamos viviendo. Pues seguimos en pie de lucha para garantizar en lo que a nosotros respecta la salud de ellos. Vamos a despedirnos. Voy a dejar con ustedes entonces al doctor Pastor Galicia. Y por la tarde de hoy, pues... bueno, aquí está Carlos de nuevo. Carlos, activa el micrófono. Estamos... Ok. Mensaje final, para que no se le vaya a caer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecido de estar aquí a través de este medio, pues,
poder verlos a todos y poder, muchos de los docentes que me formaron están ahí, pues y muy agradecido, estoy a la orden para cualquier actividad académica o asistencial que pues ameriten, que necesitamos mejorar toda la educación de nuestro país, de nuestros futuros especialistas. Y bueno, un gran abrazo y saludos cordiales, los recuerdo con mucho cariño y siempre dejo el Hospital Universitario y la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado muy en alto porque es mi casa primaria, vamos a decirlo así, donde me formé como médico y como especialista. Gran abrazo y saludos a todos. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. En nombre pues del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, y de sus empresas hermanas genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrolet, les damos la más cordial, el mayor de los agradecimientos a todas las personas que estuvieron presentes en la tarde de hoy, esperándolos para nuestras próximas actividades. Les recuerdo que esta actividad ha sido grabada y será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti, así que suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones. Será entonces hasta la próxima. Muchísimas gracias, muchas gracias al doctor Sarmiento y al doctor Carlos Villegas y a mi equipo de comunicaciones del grupo de empresas Leti. Hasta luego y hasta la próxima. Un gran abrazo y muchas felicidades. Feliz noche y hasta la próxima. Chao.